Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Hoy el Búho de Papel ha venido a un lugar donde normalmente no podemos llegar ni se puede ver, y es una de las marcas con más de 15 años de experiencia en la fabricación de máquinas de tatuajes en España. Es uno de los fabricantes basado en Madrid más conocidos y que a muchos de vosotros os sonará. Su nombre es Alex Rodríguez y hoy os vamos a presentar un poco cuál es el proceso de la fabricación de máquinas, desde el diseño hasta que lo ponemos en la cajita para su venta, y una entrevista personal con su creador, Alex Rodríguez. ¡Vamos a por ello! Lo principal cuando vamos a hacer una máquina es tener un buen diseño y saber con antelación qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si vamos a hacer una serie de 50, 100 chasis en control numérico, lo primero es hacer un buen plano en 2 dimensiones, luego diseñarlo en 3 dimensiones y tenemos una maqueta de la máquina. Con esta maqueta nosotros ya podemos ver bien, tomar medidas, calcular ángulos y ver exactamente cómo va a ser el producto final. Cuando tenemos todo dibujado y perfecto, pasamos a un programa que lo que se encarga es de generar un programa de ordenador para el centro de mecanizado que pueda entender las órdenes para que las herramientas puedan construir ese chasis. Parece un poco demasiado, pero todos los pasos son necesarios. Bueno, el proceso para hacer un chasis empieza básicamente con esta máquina, que es una sierra de cinta. Nosotros compramos el material del tamaño que va a ser el chasis, pero en barras de 3 metros, que son muy pesadas de manipular. Entonces, sobre una cama de rodillos va pasando por acá y vamos cortando rodajas, digamos, para poder ir preparando el material y después poder llegar a hacer un chasis. Una vez tenemos cortadas las rodajas, que se llaman tochos, comenzamos el proceso de mecanizado en esta máquina, que es un centro de mecanizado. Básicamente es un robot que va cumpliendo órdenes que enviamos desde un ordenador y tiene herramientas. Tiene un intercambiador de herramientas, se pueden cargar hasta 16 herramientas en este caso, y con las distintas posturas va comiendo y quitando material para que quede el chasis terminado. Una vez que tenemos la pieza terminada en el centro de mecanizado, las aristas están muy filosas, cortas, no están redondeadas. Entonces llega el peor momento del proceso, que es esta máquina que hace un ruido terrible y hace difícil coexistir, pero básicamente lo que hace es, con unas piezas abrasivas, vibra muy rápidamente y va desgastando los bordes y redondeando los bordes para que la máquina quede manipulable a la mano. Una vez tenemos el chasis vibrado, tenemos que decidir un poco qué terminación vamos a darle. En este caso vamos a hacer una con pintura en polvo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es arenarla para darle un poco de rugosidad a la superficie y que adhiera bien la pintura. Otro caso sería, por ejemplo, pulirla. En este caso ya elegimos para qué lado tiramos. Bueno, tenemos la pieza ya arenada, entonces esta es la estación de pintado, donde lo que hacemos es darle una carga eléctrica al chasis y le tiramos un polvo de poliéster electrostático que se pega a la pieza como si fuera un imán
Una vez que está aplicado el polvo, lo metemos en un horno y ese polvo de poliéster se vitrifica. Eso es la pintura en polvo. El chasis lo tenemos listo, lo que nos falta ahora es empezar a tener todas las piezas para vestir ese chasis. Entonces venimos a la bobinadora, que es donde ya tenemos unos núcleos de hierro hechos. Vamos a bobinar con hilo de cobre para poder ponerlas en la máquina. Tenemos todo listo, tenemos todo el hardware, el chasis, y lo que nos resta es montar. En esta mesa paso muchas horas montando todas las máquinas, calibrándolas y dejándolas listas para salir al tatuador. Bueno, pues estamos ahora mismo aquí con Alex Rodríguez para hablar un poquito con él y que nos cuente sus consejos, sus tips, sus trucos, su experiencia sobre todo profesional a la hora de la fabricación de las máquinas, que como habéis visto es un proceso bastante complejo y que necesita de muchos conocimientos. Alex, muchas gracias por recibirnos y por enseñarnos tu trabajo. Y la primera pregunta que te querría hacer, ¿cómo fueron tus inicios a la hora de introducirte en la fabricación de máquinas, tío? Bueno, la verdad que fue todo un proceso, no fue algo planificado, yo no tenía intención de terminar aquí, yo básicamente comencé a intentar aprender cómo funciona una máquina, a calibrarla, a poder mantener mi material. Eso te lleva a ir un poquito más, a modificarla, a cambiarle una pieza, a calibrarle máquinas a tus compañeros de estudio, y cuando te quieres acordar ya estás metido en una bola que gira, que no te quieres dar cuenta, ya que no te ahí, puedes, ¿no? Sí, estás en una nave industrial con una electricidad trifásica y imposible bajarte. O sea que al final tú realmente era más bien por eso, por el interés que tenías en saber cómo funcionaban las máquinas y poquito a poco aprender sobre ellas. Total, siempre me gustó el diseño, me gustó ser manita, me gustaron las herramientas y básicamente lo que quería era eso, pero fue todo estoy contento con cómo se dio porque fue un paso detrás de otro bastante lógico. No he saltado ni quemado etapas, ni he dicho, mira, me voy a poner una empresa de fabricación de máquinas, sino que fue algo que se fue dando y desarrollando muy de a poco. Y tuve suerte también porque se me dio en una época en la que esto era muy artesanal todavía, no había grandes empresas, no había marcas, no había rotativas, y las pocas máquinas que habían eran todas de artesanos y de tatuadores que se dedicaban a fabricar unas pocas máquinas. Claro, porque como hemos visto, la fabricación de una sola máquina es súper artesanal, no, aunque os apoyáis con cierta maquinaria, todo depende de vuestras manos y de construirla básicamente desde el ordenador hasta las bobinas, vamos. Se puede hacer y encarar de muchas maneras. Un poco lo que vemos hoy es el grueso de lo que hacemos, son tiradas de 50, 100 chasis de un modelo en el cual ya tiene que haber un proceso de industrialización, pero no dejamos de lado el tema de coger una pletina, darle con la radial, soldarla con la autógena, básicamente no perdemos tampoco ese punto artesanal. Lo que pasa es que tocamos un poco las dos caras, ¿no? Los dos mundos, ¿no? Los dos mundos, exactamente. Claro, porque además, imagino, mucha gente apreciará el hecho de que su máquina también tenga ese punto artesanal, que no sea tan frío y tan industrial, sino que alguien detrás le haya puesto ese mimo que, por ejemplo, se nota en vuestras máquinas, que tienen ahí, hasta los pequeños detalles están cuidados, ¿no? Es que yo considero que hay muchos tipos de tatuadores distintos. Hay gente que está metida en el mundo del coleccionismo de máquinas, entonces te dice, quiero que me hagas una máquina, una Jonesy para zurdo, y es algo particular y que vas a hacer vas a hacer tres y no harás más. Y les das un acabado especial, la bañas en plata, la bañas en oro, le pones una incrustación de nácar, es una artesanía mucho más precisa.
Luego está el grueso de los tatuadores que lo que buscan es una herramienta de trabajo. Esa herramienta sin duda que se industrializa un poco más y lo que importa es el funcionamiento de la máquina, el aspecto estético un poco también, pero no deja de ser una herramienta de uso. En el otro caso sería un artículo de coleccionismo. Claro, es que también eso es algo que yo, por ejemplo, hablo mucho en el canal, porque hay mucha gente que se distrae con lo estético de la máquina y al final hay muchas veces que compran máquinas baratas porque son muy bonitas, pero no se dan cuenta que nuestro trabajo implica el rendimiento de una máquina. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son los puntos importantes que tú crees que tiene que tener una máquina para considerarse una máquina con un rendimiento profesional? ¿Sabes? Una máquina que tú digas, vale, esta máquina sí que funciona. Bueno, básicamente la geometría y la forma en la que está hecha. Lamentablemente hoy en día los tatuadores saben cada vez menos de máquinas y se hace cada vez más difícil darte cuenta, pero hay máquinas, como tú lo dices, que se ven muy bonitas por fuera, que se ven muy guay, pero que sin enchufarla, si tú conoces un poco, sabes que esa máquina no va a funcionar y que nunca va a andar, que dices, pero ¿qué es esto? ¿Es línea, es color? No es nada, no, la geometría, la concepción ya está mal planteada. Entonces es como en cualquier artefacto de alto rendimiento, como una bicicleta, como lo que sea, llega un momento que tiene que tener cierta ingeniería, tiene que tener ciertos parámetros de geometría, de ángulos, de gaps, que a simple vista cuando tú entiendes te das cuenta si estás delante de un producto serio o no. Claro. Y aparte de eso, imagino que este tipo de máquinas tienen una configuración especial para que su rendimiento esté enfocado, pues eso, a una agrupación de 7RL, a relleno, a sombra, que el mismo chasis y los mismos componentes varían según esté enfocado a algo, que no vale para todo. No existe ninguna máquina, ni de bobinas ni rotativa, que valga para todo. Hay gente que dice que sí, pero lo podemos discutir muy a fondo eso. Básicamente, sí, depende del chasis y depende de los componentes que tú quieras y la calibración que le das, la máquina va a estar optimizada para algo. Hay gente que no tiene demasiadas máquinas y te dice, házmela con el rango lo más abierto posible. Entonces, sí, para grupos medios tirando a finos, medios tirando a gruesos, pero una vez que tú te especializas, tú tienes tu máquina de fine line, tu máquina de grupos medios que va fuerte y rápida, tu máquina de grupos grandes que va más lenta y más fuerte, con un recorrido un poco más largo, y esa especialización influye en tu trabajo, pero 100%. La calidad de tus líneas, la calidad de tu relleno no es lo mismo con algo genérico, con cualquier máquina, que con una máquina que tú realmente conoces y que está construida específicamente para tu manera de tatuar y para lo que tú necesitas. Y hablando entonces un poco de lo que necesitamos, muchas veces también ahora con tatuadores que están surgiendo, las nuevas generaciones que son nuevos, que tienen mucho desconocimiento y demás, imagino que muchas veces te vienen a pedir máquinas sin saber muy bien lo que necesitan realmente para sus trabajos o sus estilos, ¿no? Pasa mucho eso, que te piden una máquina de relleno sólido, pero que haga grisecitos suaves y cosas por el estilo, y son cosas incompatibles desde el punto de vista de la velocidad de la máquina, de la fuerza, del recorrido, del tipo de golpe que tiene. No lo sé, este mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Yo comencé a tatuar en el 93 y era otra cosa. Ya ha pasado. Tú tenías que poder conseguir un aprendizaje, entrar en una tienda y tenías un tatuador que llevaba 20 años más que tú, que te guiaba un poco los pasos. Hoy en día parece que todo sigue para un camino de ser autodidacta y hay mucha gente muy perdida, ¿no? Claro, y hablando un poco de eso, ahora tenemos muchos más medios como el canal de YouTube, seminarios, clases, se están abriendo escuelas de tatuaje y demás para enseñar a todo el mundo, pero también hay mucha gente que con su desconocimiento está tratando de enseñar y además cosas erróneas. Entonces, sobre instruir a la gente y enseñar a las nuevas generaciones a ser tatuadores o a aprender de máquinas y demás, ¿tú qué opinas que serían los pasos correctos para realmente aprender bien? A ver, yo soy old school. Yo lo que recomiendo es que si te gustan los tatuajes, que te tatúes, que te hagas amigo de un buen tatuador,
que frecuentes el estudio, que intentes conseguir un aprendizaje y una persona que te guíe. Es muy difícil que por ti mismo y haciendo un cursito logres salir adelante. Me da mucha pena muchas veces porque hay grandes empresas que están en este mundo ahora y entonces tienen departamentos de marketing súper fuertes y llevan a chicos a gastarse 500, 700 euros en una máquina pensando que esa es la solución y eso no es la solución de nada. Es todo un conjunto, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo muchas veces lo digo en los vídeos, porque me preguntan mucho qué máquinas utilizo, cuáles pienso que son las mejores, y muchas personas que ahora están empezando piensan que es la máquina realmente la que hace el tatu y que si se compran la máquina más cara del mercado es la mejor y es la que les va a hacer tatuar igual que Steve Butcher o Benjamin Laukin. Entonces yo siempre les digo que el tatuaje, esto es igual que la frase de la flecha no es la que mata sino el indio, que es el tatuador realmente el que lo utiliza. Sí es verdad que yo siempre digo que el rendimiento es muy importante y que siempre recurran a eso, a fabricantes y a gente que lleva como tú mucho tiempo dedicándose, porque también opino que el asesoramiento con las máquinas es muy importante. Entonces esto me lleva un poco a preguntarte, tu implicación en todo el proceso de la máquina, desde que piensas la idea y la diseñas hasta que se fabrica y llega al tatuador, ¿estás implicado en todo el proceso? Todo, de punta a punta. Sería más fácil no tener toda esta estructura y tercerizar y comprar piezas y dedicarme a montar y dar esfuerzo a vender, básicamente. Pero sí, nosotros fabricamos todo lo que podemos. No fabricamos los tornillos y las arandelas, pero hacemos los núcleos de los binders, todo el hardware, las bobinas, los chasis, todas las terminaciones que podemos. Nosotros intentamos implicarnos a 100%. Eso está muy bien saberlo, porque también lo que te iba a preguntar, que con otras marcas no sucede, y cuando hay algún problema con la máquina, sobre todo las personas más novatas, más inexpertas, no tienen ese contacto. Tú, por ejemplo, sí tienes contacto directo con tus compradores, con el mercado, es decir, cuando ellos tienen un problema saben a quién recurrir, tienen una cara pública a la que poder comentarle los problemas que pueda llegar a acarrear el rendimiento de su máquina, en vez de otras empresas que una vez vendidas se desentienden, ¿no? Nosotros estamos bastante orgullosos de lo que hacemos, entonces la verdad es que en todas mis máquinas yo doy una garantía de por vida, que creo que muy poca gente lo hace. Lo hacemos los artesanos, los que realmente estamos atrás y realmente estamos contentos con el producto. Esto no es un negocio, esto es una manera de vivir, me parece. Podría vivir de cualquier otra cosa y trabajando bastante menos. Pero yo vendo una máquina y yo voy a responder por esa máquina para siempre. Si se rompe un fleje, si hay que volver a calibrarla, si quieres que la cambie de línea media a una línea un poquito más gruesa, tú me envías la máquina, solo pagas los envíos y la máquina yo te la devuelvo nueva. Eso me parece que es importante, no estoy forzando a que tú en determinada cantidad de tiempo tengas que obligatoriamente comprarte otra máquina porque la que tienes ya... Claro, porque eso, al igual que en otros sectores comerciales, pasa mucho, que hay ciertas marcas que juegan con el tema de, como no te podemos asesorar, como no podemos reponerte esa pieza, pues ya directamente te tienes que volver a gastar dinero y comprar una máquina nueva. Que a lo mejor comercialmente beneficia, pero... Comercialmente sería fantástico, claro, pero en mi opinión yo creo que juega un punto negativo, porque al final te da un regusto amargo esa marca, porque dices, es que esta marca realmente no tengo con quién hablar, estoy totalmente desamparado a que si se me estropea o tengo algún pequeño fallo que no entiendo, no tengo a quién recurrir para que me asesore. Es que en realidad cuando compras este tipo de máquinas no es una herramienta que se gasta y luego tienes que comprarte una nueva. La máquina dura para siempre. Y de hecho yo he visto en Estados Unidos y norte de Europa, he ido alguna vez y me he encontrado con máquinas mías que tienen, no sé, 10 años, que están a la venta de segunda mano más caras de lo que yo vendo una máquina nueva. Porque es una máquina que, no sé, que es una tirada limitada, que solo se hicieron 10, que quedan muy poquitas, que es difícil de conseguir. Eso sucede, se va incrementando el valor con el tiempo. En realidad es una inversión, no es un gasto.
Claro, la verdad que tienes además toda la razón en ello, porque tú si inviertes en una máquina que sea muy longeva, a lo mejor en ese sentido da menos beneficios porque nadie va a tener que volver a comprar porque se vaya estropeando, pero a la vez tus compradores saben que lo que están comprando es de calidad, que tienen una garantía que refuerza sobre todo eso, que haces buenas máquinas, buen rendimiento y encima la máquina te puede durar para siempre, con lo cual es una inversión yo creo muy positiva, ¿no? La verdad que sí, pero por otro lado somos tatuadores. La relación una vez que estás, no es lo mismo un chico que está intentando empezar, pero una vez que estás metido en esto y que estás trabajando bien, la relación costo-beneficio es ridícula. Una máquina que tiene 5 años te ha generado beneficios increíbles, entonces es lo que te digo, se genera con el tiempo y con la madurez un sentido de coleccionismo donde tú quieres tener máquinas distintas, máquinas diferentes, no es que estés necesitando esa máquina, sino que, Sí. que te agrada tenerla, ¿no es cierto? Sí. Y te olvidas de otra y luego te acuerdas que la tenías en un cajón y dices, ah, mira, y me la mandas y me dices, mira, Alex, tengo esta máquina de hace 8 años, de hace 10 años y te la pongo a nuevo y es como, que te has encontrado de nuevo con ella. Eso sucede muchísimo. Sí, yo de hecho soy muy cacharritos, o sea, yo he llegado a tener un cajón entero lleno de máquinas y algunas máquinas a lo mejor las habré usado 4 veces, porque luego a lo mejor tengo la manía de usar siempre una u otra, pero al final te vuelven muy cacharritos con el tiempo de tatuar, de que al final ves máquinas que dices, ah, la ha hecho este y me gusta el diseño y me la compro. Exactamente. Aunque no me haga falta, pero la quiero tener, Tengo ¿sabes? una colección grande de máquinas y uso máquinas mías y muchas veces, no sé, la gente voy a una convención, estoy tatuando y me dicen, ay, pero esa máquina no es tuya. Sí, pero la hizo otro constructor al que respeto mucho y me encanta, ¿no? Claro. Y estoy cambiando constantemente. Y ya pasamos a eso, a la quiero tener porque la quiero tener, o sea... Y es un placer usar una máquina de algún constructor al cual yo respeto y que me gusta y lo voy mezclando. Uso máquinas mías y uso máquinas de todo el mundo. Claro. Eso además está muy bien porque también se habla mucho del sentimiento de competición que hay entre tatuadores o entre fabricantes y que llega a veces esa competitividad a hacer que las relaciones sean malas o se lleven mal la gente. Entonces también es interesante ver que hay fabricantes que no, que respetan a otros fabricantes y que incluso disfrutas con las máquinas de otros artesanos. No me tocó vivir mucho eso, la verdad es que cuando estaba súper metido en esto los primeros años, que estaba como indagando y descubriendo cosas, teníamos un foro a nivel mundial donde había constructores de Japón, de Estados Unidos, de Norte de Europa, de Australia, y nos juntábamos a compartir ideas, tú hacías un diseño, le mandabas piezas, intercambiábamos piezas entre nosotros. Está muy bien, hay lugar para todos y si tú lo haces un trabajo honesto, lo haces con ganas y no vas al billete, sino que vas a generar algo genuino, hay lugar para todos. Yo me llevo bien con los constructores de acá de España y no tengo ningún problema y nos juntamos. Eso está muy bien. Y mira, esto nos da pie a otra cosa que además es muy interesante, siendo tú de la vieja escuela con tantos años a las espaldas, que es ahora hay como una ola de muchísima gente que se está animando a meterse en el mundo del tatuaje, ya sea pues eso, como aprendices, como tatuadores, o incluso hay mucha gente que directamente lo que les está interesando es aprender a construir máquinas porque lo que les gusta realmente es como a ti ser manitas y construir. ¿Qué piensas tú con respecto a la idea que se está generando de que ahora hay como superpoblación de artistas y que no debería de ser así? ¿Te parece bien que ahora se anime tanta gente a trabajar de esto? A mí cuando me preguntan siempre digo lo mismo, has llegado 20 años tarde, creo yo, no lo sé, pero la verdad es que no, lamentablemente hay muchísima gente que se acerca a esto y la gran mayoría queda por el camino. Los que llegan son los que valen, los que perseveran, los que realmente le ponen empeño. Es muy difícil tatuar y tatuar de manera buena y madura y hacerlo bien, no es fácil, no lo consigues con un cursito, no lo consigues sin conocer grandes tatuadores, no sé, las cosas van cambiando muy rápido hoy en día y quizá ya la manera en la que se mueven las cosas no son como me gustaría a mí que sean,
No. Pero bueno, son como son y tenemos que aceptarlo, ¿no? Sí, yo por una parte lo que veo bien es eso, que ahora hay como más libre información para que la gente aprenda. Que eso también antes era como mucho más difícil, por lo que tú dices, tenías que buscar, tener una amistad con alguien, un contacto, porque si no se cerraban mucho las puertas y ahora la gente aprende más. También lo que es importante hoy en día son las redes sociales, es decir, la visibilidad que tienes tú como marca, por ejemplo, ayuda mucho a la gente. Entonces, antes me acuerdo que me estabas enseñando que estás empezando con tutoriales y a mostrarle a la gente el cómo trabajar con las máquinas y demás. Y eso yo creo que es un punto positivo por eso, porque la gente puede aprender de primera mano de un artesano como tú a cómo solucionar algún problema de las máquinas. Entonces te iba a preguntar, para que también la gente lo sepa, ¿cuánto tiempo calculas o cuántos años te ha llevado a ti llegar al punto en el que estás ahora, de que te puedes considerar un artesano profesional que sepa más o menos lidiar con toda esa fabricación? Y muchos años, unos 15 más o menos. 15 años. De hacer máquinas, muchísimos más de tatuar, pero es lo que te digo, es una evolución y son pasos lógicos. Yo animo a la gente a que trastee un poco con las máquinas, creo que es lo mejor. De hecho, vendo herramientas para calibrar máquinas, que podría ir en detrimento mío, pero a mí me gusta que la gente desarme la máquina, que intente calibrarla, que le cambie un poco para su forma de tatuar. Creo que es muy interesante. Creo que las máquinas de bobinas dan unas prestaciones a la hora de hacer línea que aplanan cualquier máquina rotativa a la hora de hacer líneas, te estoy hablando. Pero evidentemente son más difíciles de usar y hay que conocerlas y saber cómo funcionan. Sí, que tienes que prestarle como más atención y esfuerzo a aprender de ella. Entonces, por parte de los constructores, por muchos años había como un tema de secretismo, de no contar demasiado las cosas, porque enseguida había gente que se subía a la moto y empezaba a hacer máquinas sin sentido y no estaba muy bien visto. Hoy en día es al contrario. Estamos en una política de apertura de información, yo doy seminarios, cuento cómo se calibra, cuento de materiales, cuento un montón de cosas porque a mí me interesa que los tatuadores nuevos, sobre todo, entiendan cómo funciona y entiendan que es una herramienta que te puede ayudar en tu trabajo muchísimo, puede elevar la calidad de tus trabajos infinitamente. Y mira, ahora hablando de calidad, ¿cuáles serían para ti los puntos fuertes o las características más importantes de tus máquinas? Lo que dirías que hace que tus máquinas destaquen con respecto al resto. El funcionamiento, el uso. Yo me enfoco 100% en que la máquina tiene que ser totalmente funcional. En el tamaño, ergonométricamente, la forma, cómo se siente al tacto, velocidad, recorrido, largo de golpe, tiene que ser una herramienta. Luego vemos que sea bonita, que tenga estilo, que parezca de los años 30 o que parezca futurista. Pero yo me pongo muy contento cuando me dicen, he cogido una máquina tuya y he tirado la línea de un brazo en menos de una hora. Eso a mí es un poco a lo que apunto, básicamente. Claro, al rendimiento 100%, ¿no? Son herramientas que te van a hacer más fácil la vida. Luego podemos hablar de la estética y del tamaño y de otras cosas, pero básicamente es eso. Yo quiero máquinas que funcionen y que se puedan usar. Y mira, hablando también de eso, de la estética, a la hora de diseñar, ¿cómo elaboras tú el aspecto que tendrá una máquina? ¿Cómo al final decides el aspecto que va a tener? ¿Te enfocas mucho para que sea muy ergonómica o también le das un toque creativo que se te ocurra? La verdad es que la mayoría de nosotros basamos los diseños en diseños antiguos de los años 30 y 40. Old school, ¿no? Old school llevados al día de hoy, metiendo la ingeniería, ajustando a la décima de milímetro todas las medidas, pero no son máquinas con aspectos fantasía, digamos. Sí. No me gustaría hacer una máquina que tenga forma de dragón. No sé, me gustan las cosas clásicas. No digo que no se puedan hacer, ¿no? Pero me gustan las cosas clásicas y me gusta innovar con materiales también, poner madera, nácar, trabajar distintos tipos de materiales, hacer distintos tipos de terminaciones.
calefacciones, baños electrolíticos, se pueden hacer muchas cosas. Sí, es como que renuevas lo que ya era clásico y aunque mantiene los aspectos old school, ya es como modernizado, ¿no? Claro, las máquinas se achican, se compactan, pesan poquito, ya no duelen las manos a la hora de tatuar, vibran poco, cambian las cosas. Sí, porque ese es un punto que mucha gente me pregunta y que siempre están preocupados, porque sobre todo los artistas que tienen la mano más débil, o por ejemplo hay muchas chicas que también me lo comentan de decir, oye, una máquina de bobina que sobre todo sea cómoda y ligera, porque las que he tenido son muy pesadas y a las 2 horas ya estoy que no puedo sujetarla. Entonces a eso también le das importancia, ¿no? A la hora de que el material sea bueno, pero a la vez más compacto. Exactamente. Cuanto menos material tenés, más vibra la máquina, por un lado. Entonces claro, es un balance. Podría serse una máquina mínima que no pese nada, pero sería difícil de tener un buen rendimiento. Entonces tienes que tener en cuenta el balance, cómo pesa, de qué lado pesa más, si te tira el cable del clip para atrás, que sea cómoda de usar. Una máquina compacta, que sea bonita y que te acompañe, ¿no? claro, Muchas horas. Y a la hora de fabricar, ¿qué tipo de problemas son con los que te has topado? Obstáculos que hayas tenido que resolver de alguna forma para poder continuar con la fabricación. Porque imagino que como es todo artesanal, llega un momento que surgen problemas con las herramientas, con la máquina y que los tienes que solventar como bien puedes, ¿no? Son todo problemas, todo el tiempo, nunca pasa que no haya problemas. Siempre se rompe algo, siempre hay un repuesto que no tienes, siempre tiene que venir un mecánico a arreglarte la máquina porque nosotros las reparamos también, pero las herramientas, pero hay cosas que no llegas, mandas a hacer un baño y sale mal, las cosas se tuercen en los caminos todo el tiempo. A veces te beneficias de eso y cambias los planes en el momento y otras veces tienes que tener paciencia, ¿no? Tienes que solventar un poco como mejor puedas, ¿no? Pero sí, eso es un mar de problemas todo el tiempo. O sea que también tienes que tener cierto carácter para ese tipo de situaciones, de estar siempre con la tensión de me ha surgido un problema y tener que darle vueltas a cómo lo voy a solucionar para poder acabar esta tirada, ¿no? Tienes que preverlo y muchas veces a las malas te pasa que has trabajado 20 días y no tienes nada. Eso ha sucedido algunas veces, ¿no? Y esperemos que pocas. Pero claro, sí. En cuanto a previsión también te iba a preguntar, ¿hay un orden específico para fabricar máquinas? O sea, ¿necesitas tener todo ordenado y tener el esquema muy claro o es algo más bien que vas improvisando? Depende, si voy a hacer una tirada de 50, 100 chasis, lo tengo, pero en límite. Tengo todo calculado, tengo los tiempos de cada proceso, de cada postura, qué material voy a tener, cuánto material voy a gastar, las herramientas que voy a tener que utilizar para poder hacerlo, porque no puedes a medias quedarte parado. Si vamos a hacer una máquina, nos sentamos tú y yo acá en el banco de trabajo, nos ponemos, no sé, a hacer un side plate de latón y le vamos a soldar una tuerca, pues vamos improvisando y nos divertimos, nos echamos unas risas y hacemos 2 máquinas. Pero si es un proceso un poco más grande, sí que tienes que planificarlo y con mucho tiempo. Claro, si son tiradas más grandes tienes que llevar todo muy claro para poder hacerlo. Y estás poniendo en juego muchas horas de trabajo. Sí, ¿no? Porque imagino que si no lo llevas bien planificado y te saltas algún paso o algo con tiradas así de grandes, el trabajo se puede retrasar ¿cuántos días o semanas, ¿no? Incluso. Sí, o que lo que has hecho no sirve y tenés que empezar de nuevo, eso sucede. Eso ha pasado, ¿no? Que hayas pensado un hardware y que luego ese hardware no entra, que hayas metido una curva y que luego ahí la arandela tiene que apoyar y no apoya, no sé. Y ya hablando también de eso, del tiempo, ¿cuánto más o menos aproximadamente lleva desde el diseño por ordenador hasta ya meterla en la cajita para dársela al cliente? ¿Cuánto tiempo lleva el fabricar una máquina? Es difícil de decir. Si son tiradas, como te digo, de 50 a 100 chasis, calculado que unas 50 máquinas puede llevar un mes más o menos. Desde cero, desde que me pongo a diseñarlas hasta tenerlas montadas, pintadas en una máquina. Un mes, o sea, es bastante tiempo de trabajo. Lo que pasa es que no nos enfocamos y hacemos 50, las terminamos y otras 50. Tú vas haciendo
piezas que vas necesitando, que te pones a hacer bobinas, que te pones a hacer martillos, que alivianas martillos, que haces otro chasis y vas haciendo un poco a medida que vas haciendo upgrades, ¿no? A medida que vas necesitando. Sí. Vale, y otra pregunta que también se me ha ocurrido, que estaría interesante saber, es un poco cómo te organizas en tu marca, ya no solo en la fabricación, sino también en la distribución, porque la difusión de tu producto también es muy importante. Entonces, ¿lo haces también a nivel nacional o también a nivel europeo, internacional? ¿Cómo más o menos te organizas en ello? Bueno, a ver, tenemos dos grandes canales. Por un lado, tengo una página web donde vendo directamente al tatuador. Me gusta trabajar con el tatuador porque podemos hablar de qué estilo de tatuaje hace, qué tipo de pigmentos, qué tipo de agujas, y la máquina que le voy a enviar me aseguro que vaya específicamente... Esté personalizada al artista. Sí, no sé si personalizada, pero que esté calibrada o la última calibración para lo que está buscando, a su gusto. Yo le pregunto cómo le gusta tatuar y viendo sus tatuajes me doy cuenta, entonces creo que ese producto se va a moldar más a lo que utiliza. Luego sí, trabajo con una red de distribuidores, tengo distribuidores acá en España y tengo distribuidores en Europa. Y por medio de ellos llego a países y a lugares donde si no me costaría un poco más llegar. Claro, donde humanamente, porque tú no te puedes dividir, no puedes estar constantemente viajando. Es complicadísimo, viajo mucho la verdad, hago muchas convenciones y en las convenciones es importante hablar con la gente, mostrarles las máquinas, que las prueben, eso va muy bien. Claro, porque también hay que comentar que no solo eres artesano fabricando máquinas, sino que también eres tatuador, también tatúas. Cuesta muchísimo, el tiempo no da, pero sí. Sí, aparte de diseñar y construir, hay que dibujar, hay que pintar, hay que tatuar, hay que viajar, realmente es algo full time, todos los días, no tengo días libres. Pero... Y eso ahora que lo dices, que estás a tiempo completo dedicándote, si no es a dibujar, es a diseñar máquinas, si no es a tatuar, es a fabricarlas, ¿cómo compatibilizas un poco con tu vida personal? ¿Cómo llegas a sacar tiempo para la familia y para ti mismo, claro? Bueno, lo intentamos, pero no es un esfuerzo si te gusta realmente, ¿no? Cuando un trabajo realmente te gusta, no es un trabajo, me parece a mí. Claro, es totalmente vocacional. Total. De hecho, mi familia no tiene mucho que ver con el mundo del tatuaje y son cosas totalmente separadas, pero yo lo vivo todo el tiempo, a mí me gusta mucho y realmente lo vivo bien. A mí no lo considero una carga, me gusta. Lo disfrutas tanto de un lado como de otro, ¿no? Eso está muy bien, porque hay muchas veces que cuesta sacar tiempo para una cosa o para otra, pero imagino que también lo que hablábamos, al ser capaz de organizarte muy bien para todo, como dices, al milímetro, pues como que es más fácil llevar las cosas, ¿no? Bueno, pero hoy digamos que nuestro trabajo es un poco así, el que tatúa no desconecta nunca de su vida de tatuador. Sí. Tú nunca pasas un día sin mirar en Instagram tatuajes, no pasas un día que no dibujes algo, no pasas un día que no pienses en cómo puedas enfocar un trabajo que te encargaron, y esto es lo mismo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, me tengo que dividir un poco entre dibujar, pintar y tatuar y el tema de hacer máquinas. Entonces, bajo el ritmo con el tatuaje para darle un poco más de lugar a esto. Y luego, con respecto a las convenciones, ¿tú acudes a las convenciones como artista o también acudes como fabricante? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Yo solo voy a una convención si me dejan poner mis máquinas y mostrarlas. No hago convenciones en España, sobre todo en norte de Europa hago, y me gusta mucho, realmente podés contactar con la gente, hablarlos con ellos, conocer gente nueva, mostrar lo que están haciendo, lo que estás haciendo, ver con qué trabajan los demás, te dan sus impresiones. Sí, porque imagino que también te debe ser muy gratificante cuando conoces a tus compradores y te enseñan a decir, oye, te he comprado tal máquina, llevo años con ella, o están contentos con su producto, ¿no? Eso pasa siempre, siempre se acerca gente a decirte que te ha comprado una máquina hace 3-4 años, tú no le conocías, y a contarte su experiencia, mostrártela, decirte que la usan todos los días, eso va muy bien. Te indica que vas por el buen camino, ¿no? Claro, que al final realmente es eso, ¿no? Que estás haciendo un producto que a la gente además no solo le gusta, sino que al final le gusta también decírtelo. Exactamente, y cuando ves que son buenos tatuadores, que hacen tatuajes que tú admiras, gente que
que veías, no sé, en revistas hace muchos años y de repente te dicen, ah, mira, estoy usando esta máquina tuya y me va fenomenal, tú, qué mejor, ¿no? ¿Qué más? Y otra pregunta, por ejemplo, que estaría interesante saber es, a la hora de desarrollar la fabricación y todo, ¿cómo llegas a ajustar el precio de las máquinas según el coste? Porque imagino que todo el material utilizado y todo el tiempo invertido tiene también un coste bastante alto a la hora de hacer máquinas. Ahí no me complico, ahí tienen todas las máquinas el mismo precio, es un precio más o menos establecido, en algunas máquinas le ganas más, en otras menos, algunas te llevan más tiempo, otras son más fáciles de hacer, pero básicamente no me meto ahí, es un aspecto que no me gusta mucho y trato de quitármelo de encima, doy un precio base para todo y ya... Tú te centras más en la calidad de tus máquinas y en hacerlas, exactamente, ¿no? Aparte sí sería una complicación muy grande tener distintos rangos de precios con las máquinas, sería complejo. Eso también me parece algo muy destacable, porque realmente le das el mismo precio y un rendimiento igual de, o sea, una calidad igual de excelente a todas las máquinas por igual. Lo que sí implica, imagino, es que eso te resta un montón de tiempo de trabajo, porque imagino que te pasarás una jornada de trabajo, ¿cuántas horas puedes llegar a invertir? Y nosotros todos los días hacemos de 7:30 hasta las 3:30 de la tarde, una cosa así. Es el tiempo de taller obligatorio. Luego me voy a casa y ahí me pongo a dibujar planos, a calibrar, a responder correos, ¿A soldar? a soldar bobinas, a hacer un montón de cosas. Cuando te quieres acordar ya estás Claro, cenando. Porque eso también lo hablamos con anterioridad, que el soldar, no me acuerdo si me dijiste como 40 bobinas, llevaba horas, ¿no? O sea, el soldar bobinas también lleva mucho tiempo. No solo eso, cualquier cosa que te pongas a hacer, montar máquinas, forrarlas, las bobinas, cuidar los detallitos, dejarlas listas para salir, es bastante meticuloso. Hay trabajos que son más vastos y hay trabajos que son muy delicados. Es que básicamente tocamos todo, no tenemos una especialización en algo. Tienes que hacer todo, tienes que diseñarla, construir la parte áspera de la máquina, tienes que hacer la parte suavecita y pulida, tienes que calibrarla, hacerla andar bien, la tienes que vender, la tienes que promocionar, es un trabajo que no termina nunca. Luego, hablando también de las máquinas, tú trabajas ambas, tú tienes máquina rotativa, aunque sobre todo te centras también en la de bobina. El aspecto, ¿cómo ves ahora que mucha gente esté trabajando con las rotativas, pero que haya artistas que están volviendo otra vez, como hablamos, a la bobina, porque no se sienten al final a gusto o no trabajan con el mismo rendimiento? Yo creo que son ciclos siempre, ¿no? La bobina, las rotativas no se utilizaban en un momento y aparecieron y arrasaron en el mercado, siempre hay como un boom y luego hay como una bajada. Si tú te fijas, en ciertos estilos por lo menos, los grandes tatuadores utilizan bobinas para ciertos trabajos, rotativas para otros. Eso me parece importante a mí. Sí me pasa que hay gente que tatúa muy bien, que se ha pasado totalmente a rotativas y que vuelven a bobinas, me vuelven a pedir máquinas de color o de grises con bobinas, de tatuadores muy buenos, sobre todo de línea, que se dan cuenta que no queda con la solidez, la línea, ni lo negro que debería quedar, que ven los trabajos de 3 años y que la línea no ha curado como debería curar. Claro, entonces, en esto nos metemos un poco en el tema en la guerra que hay gente que tiene con rotativa o bobina. ¿Tú crees que hay sitio para ambos tipos de máquina? O... Es que son herramientas distintas, ¿no? Es como una pelea entre martillos y destornilladores, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No es lo mismo, evidentemente. Una máquina rotativa te puede dar muy buenas prestaciones, pero depende de para qué la quieres usar, qué motor lleva. En una máquina rotativa estás limitado por la relación fuerza-velocidad que te ofrece ese motor. Claro, porque ese punto es muy importante porque yo hay veces que lo he discutido porque hay mucha gente que tiene desconocimiento sobre ello, de que cuando suben el voltaje en una rotativa solo aumentan la velocidad y el golpeo sigue siendo el mismo, cosa que en una bobina no.
Se diferencian un poco en eso, ¿no? En la velocidad y la relación con su golpeo. Está muy bien lo que decís. En una máquina rotativa aumentan las dos cosas. Tú subes el voltaje y sube la velocidad y la fuerza. En cambio, en una máquina de bobinas, tú subes el voltaje y solo sube la fuerza y la velocidad es constante, siempre. Claro. La máquina de bobinas corre a la misma velocidad, 5 voltios o a 10 voltios. Entonces, hay que entender algo. Si nosotros queremos usar una configuración más grande de agujas, queremos más fuerza, pero queremos que baje la velocidad. En una rotativa, tú subes el voltaje para tener más fuerza y te aumentó la velocidad, y va al revés de como te gustaría que vaya. En cambio, en una máquina de bobinas, tú subes el voltaje, te aumenta la fuerza y la velocidad se mantiene. Entonces, tú cuando compras una máquina de bobinas dices, mira, corre a 130 Hz. Entonces, esta máquina me sirve para hacer líneas de, no sé, de 7 a 11, supongo. Y me manejo en esos rangos. O corre a 120 Hz, ya voy de 9 a 13, a 15. En cambio, en una máquina rotativa, el rango de agujas que te puede abarcar para hacer líneas es mucho menor. Sí, eso también se ha hablado mucho, que aunque se desarrollan cartuchos como los turbos, los de Corona, que imitan un poco las RL más grandes, que sí es verdad que las rotativas están como más limitadas en cuanto a utilizar agrupaciones, porque las agrupaciones grandes, sobre todo para línea, es como que la rotativa aún no se ha desarrollado del todo en ese ámbito como para poder trabajar igual de bien que con la de bobina, ¿no? Yo creo que sí. A ver, si te dedicas a hacer realismo, evidentemente casi no vas a hacer líneas, o las líneas van a ser muy finitas, son líneas de agua, entonces realmente te importa poco. Ahora, si vas a ser japonés y me vas a decir que quieres usar un pendrive, yo te digo que no vas a tener muy buenos resultados. O por ejemplo los old school y neotradicional, que son fundamental. Son los artistas que más problemas tienen con la rotativa, ¿no? Fundamental. Lo que pasa es que una rotativa le tienes que pillar el punto. Cuesta llegar al momento donde te sientes realmente cómodo, pero cuando lo consigues es maravilloso. Tú vas a una muy buena velocidad, haces líneas totalmente sólidas, rápidas, de buena calidad. Creo que son herramientas distintas, pero si entiendes cómo funcionan, no tienes ningún problema luego en poder adaptarte a una u otra. Al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es cuestión de tener ese interés y echarle horas a aprender simplemente a utilizar tu máquina, lo que tú decías, a trastear con ella para al final saber y conocer cómo trabaja, ¿no? Y ahí viene un poco lo que decías tú, ¿no? La necesidad de hacer vídeos y de explicar un poco cómo funcionan las herramientas, porque hoy en día todo llega un poco por lo visual y de alguna manera el tatuador no deja de ser algo de aprendizaje autodidacta o guiado por una persona, pero no es una ciencia exacta donde realmente esté marcado cómo funcionan las cosas, todo es prueba y error, ¿no? Sí, que al final la mayoría de nosotros, aunque sí es verdad que ahora hay más cursos y más formas, e incluso la administración, no sé si lo sabes, que está intentando, que ha empezado en Andalucía, está intentando como implantar cursos, que ese es un tema complicado, a ver qué tal saldrá. El tema ahora es ese, que es un poco prueba y error de cómo utilizas tus máquinas y cómo te sientes a gusto para trabajar con ellas. Por otro lado, dos tatuadores que tatúan perfectamente bien, la máquina que le va a uno no es la máquina que le va a otro. Eso me ha pasado a mí con compañeros de trabajo, que, tío, esta máquina es genial, pruébala, no sé qué, y la pruebas tú y dices, bien, a mí también, claro, gente que va con recorridos muy cortos, con golpes demasiado secos, que no ven la punta de la aguja, les gusta apoyar el tip contra la piel y van con una mancha así de tinta. Yo no puedo tatuar así. En Estados Unidos, yo tampoco. Cuando viajo a Estados Unidos lo veo, todo el mundo trabaja con las máquinas de una manera que a mí me cuesta muchísimo. Yo siempre trabajo con aguja volada. Si en cuanto que apoyo el tip y se empieza a manchar, es que ya no solo que me cuesta más ver el trabajo, sino que es que ya me pongo nervioso. Por eso es bueno hablar con el tatuador. Yo puedo calibrarla de cualquiera de las dos maneras, no tengo problema. Si tú me cuentas cómo te gusta trabajar, yo preparo la máquina para ti. Y creo que se trata un poco de eso también, ¿no? De
no saltarse ese paso que me parece que es interesante. A mí me parece que es incluso indispensable, porque realmente es lo que yo veo importante de vosotros, de los artesanos, que ya no solo hacéis una máquina artesanal que va a tener una garantía importante y de por vida, sino también que todos somos artistas, pero como siempre digo, no todos cogemos el lápiz de la misma forma a la hora de dibujar. Entonces yo creo que es interesante y muy importante el que la gente pueda recurrir a alguien como tú para decir, mira, yo trabajo de esta forma y mi máquina es una herramienta, pero necesito que el lápiz que tenga este funcionamiento, porque si no, no soy capaz de trabajar bien. Entonces imagino que te hacen todo tipo de pedidos y hasta el mínimo detalle. Imagino que cada uno se quiere personalizar o enfocar de formas muy distintas, ¿no? Sí, es un poco como cuando te vas a tatuar, es una cuestión de confianza, me parece. La gente se fía, te muestra un poco lo que está buscando y ya se deja llevar. Hay gente que sí, que sabe exactamente lo que quiere y te dicen, quiero que corra a tal velocidad, con tal recorrido, y bueno, se hace tranquilamente, sin problema. Pero uno más o menos sabe, viendo los tatuajes que hace el tatuador, qué es lo que le va a ir bien y lo que no, con una mínima conversación. Claro, además que yo pienso que siendo a la vez artista como eres y con la cantidad de años que tienes de experiencia, tú a la hora de asesorar tienes muchas herramientas y conocimientos como para ver su tatuaje y ya decir, tío, para tu trabajo esto es lo que te hace falta, ¿no? O por lo menos lo que yo pienso, claro, que le hace falta. Hay veces que se corrige, que te la mandan y le dicen, no, mira, quiero que vaya un poquito más lenta, va más rápida que mi mano y no llego. Vale, le bajamos la velocidad, le calibramos el golpe y se lo volvemos a mandar. De eso se trata, que la herramienta te sirva, que no te lleves una decepción. Claro. Y ya para ir acabando un poco y que no se haga esto muy largo, ¿cómo ves tú, con todo lo que hemos hablado, tanto de las nuevas generaciones que se están formando por diferentes vías y canales, como los gustos y demás, ¿cómo ves tú el futuro en el mundo del tatuaje? Incierto, totalmente. Creo que nos tocó vivir un momento en el cual los cambios se suceden tan rápidamente que, quién sabe, ¿no? ¿Qué se utilizará o cómo? Sí, porque las tecnologías es como que están avanzando ahora a saltos mucho más rápidos, ¿no? Las tecnologías y las modas y los tipos de tatuajes que se hacen. Antes tú tenías que ser totalmente polivalente, ¿no? En un estudio tenías que hacer más o menos de todo. Hoy estamos viviendo una época de especialización donde muchos tatuadores jóvenes te dicen, yo solo hago esto, y no hago esto, ni esto, ni esto. Claro, yo además me he llegado a cruzar con gente que para mí, en mi opinión, no quiere decir que sea cierto, pero que gente que yo veo inexperta en el sentido de llevo 2, 3, 5 años, que para mí un artista que lleva tan poquitos años a lo mejor no llega a ser un artista que a lo mejor tatúa todos los días y se desarrolla más rápido que otros, pero no llega a ser un artista aún totalmente desarrollado, y sin embargo he conocido artistas que llevan 2 años y ya tienen claro que se van a focalizar solo en un estilo. Yo creo que es respetable la idea. Prefiero saber hacer un poco de todo y enfocarme en lo que me gusta, pero ¿quién es uno para decir qué es lo que está bien y lo que está mal? Lo que pasa es que suceden, ahora las cosas son así y entonces tenemos que ir maniobrando con todos estos cambios constantemente, y desarrollas una idea muy buena que te funciona 2 años y en 2 años ha quedado obsoleta y tienes que volver a reestructurar. O sea que al final es muy importante también la facilidad que tengas para adaptarte a según vayan haciéndose esos cambios, ¿no? Sí, creo que es lo más complicado, ¿no? Todo el tiempo intentando acompañar los cambios que son tan rápidos. Sí, es verdad que la persona que es polivalente, igual que tiene que desarrollar más técnicas porque tienes que saber hacer de todo, también a la hora de utilizar herramientas tienes que tener herramientas un poco para poder hacer de todo, ¿no? Y creo que sí, es importante, ¿no? Poder hacer una línea fina, hacer una línea gruesa, hacer una línea media rápida. Depende un poco de cómo te perfiles como tatuador, pero lo ideal sería que sí, llegar a un momento en el que en tu maleta cubres todo el rango y puedes, nada te pilla de sorpresa, ¿no? Tienes una herramienta para hacer lo que te pidan.
Claro, al final eres un poco maestro de tu trabajo, de cualquier cosa que me pidan, sé lo que es, sé las técnicas que llevan y sé la máquina que tengo que utilizar. Sí, lleva mucho tiempo eso, pero sería el objetivo. Por lo menos unas cuantas décadas, ¿no? Unas cuantas, creo yo. Pues nada, yo creo que aquí vamos a dejarlo. Ha sido un placer, Alex, que nos hayas Qué recibido. bueno que nos hayas venido a visitar. Os voy a dejar en la caja de comentarios del vídeo toda la información de Alex Rodríguez para aquellos que hayáis vivido en una cueva y no sepáis de su marca y de sus máquinas, así podáis descubrir, porque la verdad que son de buena calidad. Yo, de hecho, tengo una máquina desde hace 6 años y de vez en cuando la sigo utilizando porque estoy enamorado. Y de hecho, muchas veces se lo he dicho, entre eso y que es bonita, el día de mañana que a lo mejor no la use va a ir a la vitrina, pero... Fantástico, es bueno escucharlo. Sí, bueno, soy muy cacharritos, tío, y muchas veces lo digo de... Ya tengo demasiadas, ya si a los 6 meses hay alguna que está cogiendo polvo y no he usado, la vendo para que alguien la use. Pero es que hay máquinas Nunca hay que no me puedo desprender de ellas, tío, que digo, pero es que es tan bonita. Ya, eso sucede, es verdad. Así que nada, muchas gracias por recibirnos y nos veremos pronto. Vale, fantástico. Dadle al me gusta, suscribíos y visitad la web de este señor, que es un fabricante con mucha experiencia y que os puede ayudar mucho en vuestra próxima máquina. ¡Hasta luego!